Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente estamos listos, ¿verdad? Para una vez más en nuestra cita de los viernes para seguir aprendiendo en este estudio que se llama Lo que las familias deben saber del futuro. Como siempre, ¿verdad? Reciban un saludo afectuoso y bendiciones de nuestros hermanos del Centro Cristiano Cavada, un lugar para la familia, ¿sí? Y pues en esta noche veremos este tema que es la visión de las cuatro bestias. Pero antes vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude, nos auxilie para entender esta visión que le dio al profeta Daniel, ¿verdad? Y que vamos a estudiar en este día. Gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. En ti confiamos en todo momento y en ti ponemos nuestra vida y todo lo que somos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y te pedimos que en este día, en esta noche, tú nos ayudes en esta explicación, Señor, me ayudes a explicar a mis hermanos y me ayudes a entender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y produzca esa vida que nos transforma y que nos ayuda a acercarnos cada día más a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, pues vamos a ver hoy, ¿verdad?, la visión de las cuatro bestias que se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 7. Todo esto que estamos viendo, ¿verdad?, es necesario para poder entender los temas que estamos viendo, que es precisamente sobre el futuro que le espera a la humanidad, ¿verdad? Lo que nosotros, como familias que estudiamos la palabra y como personas que nos interesamos en lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad?, debemos saber respecto a los tiempos que estamos viviendo. Bien, vamos a ver en Daniel capítulo 7, versos del 1 al 28. Son 28 versículos que contiene este capítulo. Y este se titula La visión de las cuatro bestias. Empieza así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Son los primeros 8 versos de esta visión que tuvo Daniel. Continúa la visión, pero vamos a irla analizando poco a poco para poder entenderla. Vamos a ver ahora qué significado tiene la visión. Vamos a volver a leer el verso 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo:
Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así inicia su visión. Él ve, ¿verdad? Está durmiendo y en esa visión él ve como 4 vientos combaten en el mar. ¿Qué significado tiene esto, verdad? En esta porción bíblica, la palabra vientos es la traducción de la palabra en hebreo ruaj, que significa viento, pero también significa espíritu. El gran mar es el mar Mediterráneo. El gran mar tiene también otra connotación. Representa a los pueblos del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando esa expresión dice el gran mar, se refiere al mar Mediterráneo, pero también tiene una connotación de significado que lo podemos confirmar aquí en la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hace referencia, ¿verdad?, en Apocalipsis, que es una visión que le dio al apóstol Juan, pero ahí las aguas se representan, o el mar, que es en este caso del que estamos hablando, también tiene una representación o una interpretación simbólica, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, Daniel miraba 4 espíritus del cielo que combatían en las naciones. Podríamos decir, ¿verdad?, que cuando el profeta Daniel dice, vamos a regresar tantito, dice, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto lo podemos interpretar como que los 4 espíritus del cielo combatían en las naciones. Y eso lo vamos a entender poco a poco, ¿verdad? En esta visión, Daniel describe una batalla de tipo espiritual en los cielos, en la cual participan simultáneamente 4 espíritus en la tierra. Esta batalla se reflejaría como un gran conflicto mundial. Es decir, un conflicto de tipo espiritual que se está llevando en el plano espiritual se refleja como un conflicto mundial entre las naciones de la tierra. Eso es lo que vio. Había mucha turbulencia espiritual, ¿verdad? Pero que se iba a reflejar en la tierra como un gran conflicto mundial. Veamos qué más nos escribe Daniel de la visión. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. De entre las naciones, de entre esas naciones surgían 4 bestias grandes. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? En la visión, Daniel ve 4 bestias grandes, diferentes, que suben del mar. En esta visión, al igual que en el sueño de Nabucodonosor que vimos en la sesión anterior, cada una de las bestias representa a los 4 imperios mundiales que surgirían a partir del imperio de Babilonia. De modo que la primera bestia, semejante al león con alas de águila, corresponde al imperio babilónico. Entonces, tenemos, ¿verdad?, en la visión de Nabucodonosor, que fue un sueño que Daniel interpretó al rey Nabucodonosor, pero el sueño lo tuvo Nabucodonosor. Ahora Daniel es quien tiene la visión y tiene el sueño. Sin embargo, estos sueños se corresponden. Dios le está revelando algo más a Daniel referente a estos imperios mundiales. A ese imperio de Nabucodonosor le corresponde en este sueño este león, ¿verdad?, con alas de águila. Ahora, las bestias, porque lo define como una bestia, las bestias son animales salvajes que actúan con agresividad y violencia. Cuando decimos una bestia, es un animal salvaje que actúa con agresividad y violencia. Dios le muestra a Daniel el imperio babilónico de una manera diferente a la visión del rey Nabucodonosor. Dios ya no lo está mostrando como un gobierno humano poderoso con cabeza de oro, sino como una bestia violenta y agresiva en el mundo espiritual. Al gobierno humano de Babilonia lo acompaña una bestia o espíritus que son potestades del aire, seres espirituales de maldad en las regiones celestes que influyen en los asuntos humanos. Esta es la nueva, ¿verdad?, el complemento que Dios hace a esa visión de Nabucodonosor. Ahora le revela a Daniel, junto con ese
gobernante humano, hay detrás todas unas potestades de los aires de tipo espiritual que están influyendo sobre ese gobierno. Sigamos viendo qué nos dice la visión de Daniel. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. En esta segunda bestia, semejante a un oso, esta bestia corresponde al imperio medo-persa. Recordemos que en la visión de Nabucodonosor, el imperio medo-persa estaba representado por el pecho y los brazos de plata, ¿verdad? Y aquí vemos a una bestia semejante a un oso que va ladeado de un lado más arriba que del otro, ¿verdad? Y con 3 costillas en la boca. El hecho de que vaya ladeado, ¿verdad? Implica algo también, ¿verdad? Dice aquí, en la segunda bestia semejante a un oso corresponde al imperio medo-persa, y como los persas predominaban sobre los medos, se observa al oso que se alzaba más de un lado que de otro. Las 3 costillas que tenía en la boca entre los dientes representan la conquista que el imperio medo-persa hizo sobre Egipto, Libia y Babilonia. Cómo Dios, ¿verdad?, representa la historia de la humanidad y nos revela esta gran verdad también, ¿verdad? Este gobierno humano también tiene una bestia salvaje y violenta que no es visible en el mundo material, pero que tiene un dominio de tipo espiritual sobre el imperio. Dios ya no le muestra a Daniel los brazos y el pecho de un hombre, sino una bestia semejante a un oso que devoraba mucha carne y que según se movía hacia un costado u otro, produce un efecto en el gobierno terrenal humano. Bestia capaz de ejercer dominio sobre gobiernos humanos, a tal grado de tenerlos prensados entre sus dientes. ¿Cómo, verdad? Ese mundo espiritual presiona, opresiona y aún tiene dominio sobre los asuntos de los gobiernos del mundo. Sigue la visión de Daniel en el verso 6. Después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta tercera bestia, ¿verdad?, que vemos aquí, representa el imperio griego, cuyo conquistador fue Alejandro Magno, quien de manera rápida, como un leopardo veloz, conquistó Asia Menor, Grecia y el norte de África. Las 4 alas también representan lo veloz de su conquista y lo fugaz de su imperio. Las 4 cabezas representan las 4 partes en que se dividió el imperio a la muerte de Alejandro, puesto que sus 4 generales se dividieron el imperio. Es interesante, ¿verdad?, aquí constatar que también este gobierno humano está respaldado en el mundo espiritual por otra bestia salvaje y que a la bestia se le dio dominio. El mundo espiritual invisible, sanguinario y violento, con dominio sobre los gobiernos humanos. Nuevamente, ¿verdad?, Dios revela ahora en este imperio hubo otra potestad, hubo otro seres espirituales que tuvieron dominio y a los cuales se les dio dominio sobre esta nación y sobre las naciones que conquistó el imperio griego. Continuemos con la visión. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he ahí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La 4ª bestia representa al imperio romano que predominó en el pasado, pero también representa al futuro imperio mundial que gobernará sobre la tierra y que aún no ha surgido. Esta bestia, descrita como espantosa y terrible, así como muy fuerte, no pudo ser comparada por su aspecto con ningún animal salvaje existente, pero le causó mucho temor a Daniel.
Esta bestia que devoraba, desmenuzaba con sus dientes y hollaba con sus pies, menciona el profeta que era muy diferente a las otras bestias, como podemos entender, terriblemente sanguinaria y violenta. Se nos muestra, ¿verdad?, este último imperio mundial del pasado, ¿verdad?, de ese reino que nosotros vimos en la visión de Nabucodonosor, que se divide en dos partes, el imperio romano, ¿verdad? Dios nos dice, ok, esa era una parte, pero ahora este mismo imperio va a resurgir en el futuro como una bestia despiadada y terrible, ¿verdad? Con 10 cuernos y un cuerno que va a sobresalir, que va a hablar grandes cosas. Estará formado este último imperio mundial por la alianza de 10 naciones, de entre las cuales se levantará un líder, que es el cuerno pequeño, que derribará a 3 reyes cuando obtenga el dominio, el poder, y con su boca, ¿verdad?, vemos que hablaba grandes cosas. Este líder y gobernante que se describe es el anticristo. En esta visión se describe ampliamente el último imperio mundial que va a ser dominado y presidido por el anticristo, que tendrá todo el poder que le otorgará Satanás. De ahí que Daniel lo describa como una bestia espantosa y terrible y muy diferente a las otras bestias. De hecho, no se encontró un animal dentro de los animales salvajes que nosotros conocemos capaz de describir, como antes digo, no, pues semejante a un leopardo, semejante a un oso. No hubo con quién comparar esta bestia horrible y espantosa. Continúa la visión. Después de que vio ese cuerno y todo esto, ¿verdad?, viene la visión de Daniel y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quiero detenerme tantito aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte, ¿qué es lo que ve Daniel? Después de estar viendo a ese cuerno, Dios lo lleva a otra parte, ¿verdad? Y le hace poner el foco y su atención en el cielo, donde se ponen tronos, dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Uno de esos tronos, aparte de los otros que fueron puestos, era el trono de Dios, donde llegó Dios, ¿verdad? Un anciano de días, con vestido blanco y con su cabello como blanca lana limpia, ¿verdad?, a sentarse como juez, ¿verdad? Y se abrieron los libros para iniciar el juicio. Continúa Daniel. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. En Apocalipsis 19:20, ¿verdad?, complementamos esta visión de Daniel, ¿verdad? El Espíritu Santo lo complementa a través de la revelación que dio al apóstol Juan. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En esta visión, ¿verdad?, en esta visión, ese líder que se levanta, que es el anticristo, ¿verdad?, que hablaba grandes cosas y que eso le llamaba mucho la atención a Juan, lo que decía, lo que hablaba, ¿verdad? Y miraba, ¿verdad?, él cómo mataron a esa bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En el Apocalipsis, ¿verdad?, se nos dice que no tan solo fue lanzada la bestia, sino también fue lanzado el falso profeta que hacía señales delante de la bestia, ¿verdad? Fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Aquí en el verso 12 se nos dice, ¿verdad?, que a las otras bestias que antes se nos describió, ¿verdad?, no se les quitó la vida, sino solamente se les prolongó la vida hasta cierto tiempo. Aquí en Apocalipsis también, ¿verdad?, más adelante se nos dice que Satanás no fue lanzado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta, sino que también fue atado por 1000 años
durante un tiempo. Ahí hay un paralelo, una similitud, ¿verdad?, entre estas dos profecías. Bien, continúa viendo la visión, Daniel. Creo que nos ubiquemos. Después de ver todo esto, cómo es lanzado y aniquilado el cuerno pequeño, ¿verdad?, la bestia, dice Juan, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que desciende del cielo con gloria y poder. Ahora, continúa la misma palabra de Dios, nos da la interpretación de todo esto que vimos antes, ¿verdad? Que ya les comenté una parte, ¿verdad?, de esa interpretación. De los versos 15 al 28, ¿verdad?, continuamos viendo esto. Es la interpretación que el Espíritu de Dios le hace a Daniel. Le da la visión, pero también le da la interpretación. Dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Le explica en verdad ahora la interpretación a Daniel. Le dice así, a quien él se acerca, ¿verdad?, que estaba ahí también sirviendo, le dice, la 4ª bestia será un 4º reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esa es la interpretación que escuchó Daniel, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad?, resulta un tanto difícil de entender. Por eso vamos a tratar de entenderlo nosotros también. Dice Daniel, ¿verdad? Dice, fin de la visión, ¿verdad? Dice, aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. A pesar de la explicación, ¿verdad?, Daniel se quedó perplejo, ¿verdad? Se quedó asombrado, se quedó sin poder entender todo esto que le había sido revelado.
Pero hay algo importante que nosotros debemos entender en todo esto, que así como nos quedamos también nosotros, ¿verdad? Oh, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Dios revelándonos el futuro. Dios revelándonos lo que sucede en el mundo espiritual ahí arriba, cómo repercute en los seres, en los gobiernos humanos. Dios revelándonos cómo va a haber un último imperio mundial que va a surgir de lo que fue el antiguo imperio romano, ¿verdad? Y como vimos en la sesión anterior, tal vez 5 surgirán del imperio romano de Oriente, 5 naciones, y 5 naciones del imperio romano de Occidente. Y esas naciones harán alianza. Y dentro de esas naciones va a surgir el anticristo, que va a derrotar a 3 de esas naciones y las va a derrotar, a aniquilar, a quitar de ahí para él surgir como líder de todas esas naciones y como un líder mundial, que va a venir primeramente en son de paz, como un líder que va a solucionar todos los problemas que va a haber en la humanidad, todos los problemas económicos, todos los problemas de inseguridad, todos los problemas de salud, todos los problemas de guerras, ¿sí? Él va a imponer y va a traer la paz, va a hacer alianzas, va a traer la paz al mundo y todo el mundo va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién para traernos esta paz? Y lo van a reconocer, dice aquí, ¿verdad? Que él, sin embargo, en el verso 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Él va a venir primero en son de paz. Y después, recordemos que son 7 años en los que esto va a suceder durante la primera parte, que le llaman algunos estudiosos la tribulación, y la última parte que le llaman la gran tribulación. ¿Sí? Estos 7 años, que es la última semana de Daniel, cuando surge el imperio, este imperio mundial, los primeros 3 años y medio, aparentemente el anticristo va a solucionar todos los problemas y las crisis mundiales. Traerá paz, pero una paz que será ficticia. Después sacará, ¿verdad?, su verdadera cara, porque le va a ser dado el poder y el dominio de parte de Satanás, amplia y completamente. Pero sabemos que solamente va a durar ese dominio 3 años y medio. 3 años y medio. Es la expresión cuando dice tiempo, tiempos y medio tiempo, se refiere a 3 años y medio. Aquí hace énfasis la palabra de, y que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tiempos va a cambiar? Sabemos que actualmente nosotros tenemos un calendario que nos rige, ¿verdad? Y decimos, no, pues antes de Cristo y después de Cristo. Él no quiere saber nada de lo que tenga que ver con eso. Entonces, tratará de cambiar también esos tiempos, ese calendario, ¿verdad? Y tratará de cambiar la ley. ¿Cuál ley? Ignorará completamente la ley de Dios. Tratará de desaparecerla, de aniquilarla. Todo lo que sea Dios, Jesús y su palabra, Él lo va a destruir. Y se le dará permiso de hacerlo, ¿verdad? Dice aquí, quebrantará y parecerá que está venciendo a los santos, pero solamente será por 3 años y medio que tendrá ese dominio. Pero en el verso 26 dice, pero se sentará el juez. Dios mismo desde los cielos toma el control del mundo espiritual, ¿verdad? Y le quita su dominio. ¿Se lo da a quién? A Jesucristo. De hecho, Jesús ya lo tiene, ¿sí? Pero ahora se lo da para que lo ejerza aquí en la tierra, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El Señor Jesús, cuando regresa a la tierra, ¿verdad? Después de que pasan esos 7 años en el que el anticristo está aquí gobernando en la tierra, regresamos nosotros junto con Él, porque antes nos fuimos, recuerden, en el arrebatamiento. Regresamos con Él. Jesús, que ya recibió el poder y el dominio y la autoridad de parte del Padre en los cielos, allá en el mundo espiritual ya lo recibió, viene a establecer un gobierno aquí en la tierra, un gobierno visible, un gobierno para los seres humanos. Y para los que vamos a venir con Él, vamos a venir a gobernar, porque dice aquí que sea en los reinos debajo de todo cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Un reino
que no tendrá fin. ¿Sí? Veremos, ¿verdad?, que ese es el reino milenial que el Señor Jesús viene a establecer en la tierra por un milenio. Ahora, esta visión que le fue revelada a Daniel, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Verdad? Vamos a ver, ¿qué enseñanza obtenemos de esta visión de Daniel? En primer lugar, entendemos, ¿verdad?, que existe una guerra espiritual invisible. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios somos llamados por Dios para combatir en esa guerra con nuestras armas. ¿Cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios, la fe, la oración, el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sí?, el Evangelio. Nosotros tenemos una armadura que Dios nos da. Tenemos que hacer uso de esa armadura para pelear y guerrear en esta guerra espiritual, las cuales el Señor con su sacrificio en la cruz nos proporcionó y espera que las usemos. El Señor Jesús nos dio estas armas, pero Él quiere que las usemos. Pueblo de Dios, es el momento de despertar de nuestro letargo y entender que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene un respaldo espiritual muy grande. Las tinieblas empiezan a cubrir la tierra y nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a dar luz y hacer la sal que preserva esta tierra. Pero debemos tomar esa guerra, debemos ser verdaderos guerreros espirituales, dejar la apatía y convertirnos en guerreros de oración. No orar 5 minutos, 3 minutos y ya oré. No, verdaderos momentos de oración íntima en lo secreto. Es difícil porque estamos muy distraídos, pero por eso el Espíritu Santo ahora nos llama y nos dice, despiértate y lucha, entra a la guerra espiritual, porque este reino de Dios tiene que extenderse y tenemos que salvar y establecer ese reino en los corazones de las personas. Otra cosa que aprendemos, ¿verdad?, es que cada gobierno del mundo tiene una bestia en el mundo espiritual que ejerce dominio sobre él. ¿Sí? Esto nos permite entender muchas cosas de las que suceden en el mundo. La palabra de Dios nos manda a orar, por eso el Señor nos manda a orar por nuestros gobernantes, por nuestro país y por todo el mundo, para detener y contrarrestar los poderes de las tinieblas con el poder del que está con nosotros, que es mayor que el que está en el mundo. Todo lo que pasa en nuestro país, todo lo que vemos, la violencia que hay, es por esos principados, esas potestades que están ejerciendo dominio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tampoco apoyando, ¿verdad?, en este contrarrestando. Tenemos que luchar para proteger a nuestras familias, para proteger a nuestros hijos, para proteger a nuestros gobernantes, pedirle a Dios que les dé sabiduría, ¿verdad?, para que salgan de ese dominio y que Dios les dé la luz, su luz, para conducir a nuestros países. Otra cosa que aprendemos, ¿verdad?, y que ya lo habíamos aprendido en la lección anterior, es que la historia de la humanidad ya está determinada y decretada por Dios. Sabemos con certeza lo que el futuro depara a la humanidad y a las naciones del mundo. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, dice en su palabra. El último imperio humano está por surgir. Es otra de las grandes enseñanzas que tenemos en esta visión. Hay un imperio que va a surgir, pero que va a ser terriblemente espantoso, dice, ¿verdad? Y que surgirá de lo que fue el antiguo imperio romano, ¿verdad? Y ese será el imperio del anticristo. ¿Qué más aprendemos, verdad? Lo más importante. Perdón. La victoria la tiene Jesucristo. Jesucristo establecerá su reino eterno. Nuestro Señor Jesús vendrá por segunda vez, derrotará al imperio del anticristo, terminará con los reinos humanos para establecer su reino milenial en la tierra, y su reino no tendrá fin. Eso es nuestra esperanza y nuestra confianza. ¿Por qué? Porque más grande es el que está con nosotros, el que tiene el poder y el dominio eterno, porque Dios mismo ya se lo ha dado. Y Él, ¿verdad?, gobernará y establecerá y pondrá fin
a todo esto que nosotros decimos, Señor, ¿por qué? A toda esta maldad, a toda esto que el ser humano ya no es posible, ¿verdad? Tanto violar la ley de Dios, tanto alejarnos desde Él. Pero todo esto, Dios, va a llegar un día en que dirá, hasta aquí, ¿sí? Bien, hermanos. Esta ha sido una enseñanza muy difícil para mí de poder explicárselas. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestro corazón y nuestro ser quede esto. Tenemos que luchar espiritualmente por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestros semejantes, por nosotros mismos. Y Dios está ahí, al lado nuestro, peleando y luchando con nosotros. Pero debemos nosotros rendirnos y humillarnos delante de Él, diciendo, sí, Señor, venga a nosotros tu reino ahora a establecerse en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Toma el control, Señor, de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra nación, de nuestro país. Y en el nombre poderoso de Jesús establecemos tu reino eterno desde hoy en nuestras vidas. ¿Quieres ser un guerrero y soldado activo en el reino de Dios? Ríndete completamente a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar rindiéndonos a Jesús y aceptando su predominio y su reino eterno en nuestras vidas. Señor Jesús, en este día nos rendimos delante de ti, Señor, porque no hay otro nombre debajo del cielo más alto que el tuyo, Señor, ni en los cielos ni abajo de la tierra, solo el tuyo, Señor Jesús, quien has pagado por nosotros, a quien Dios le ha dado el dominio, el reino y la autoridad eterna, Señor. Nosotros, de manera voluntaria, Señor, rendimos nuestra vida y nuestro ser a ti. Toma, Señor, el control de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, de mi familia, Señor, de mis hermanos, de las familias, de mis hermanos, Padre. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Establece tu reino, tu autoridad en ella. Y danos humildad para obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, después de esto, que pues yo creo que nos quedamos como Daniel, ¿verdad? Atónitos, asombrados y muy tocados por el Señor. Recordemos, ¿verdad?, que el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Tengamos esto en nuestra mente. Lo que Dios ha dicho se cumplirá, tal como Él lo estableció en su palabra. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, por tu palabra que llega a nuestra vida y por eso que dejaste escrito para que nosotros lo escuchemos, lo aprendamos y lo apliquemos en nuestras vidas. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Los espero en la próxima sesión de este estudio, lo que las familias deben saber del futuro. Dios les bendiga. Hasta la próxima.